Feliz Domingo de Ramos, dirían por ahí. Hoy es Domingo de Ramos. No sé si ustedes lo sabían, algunos desconocen tal vez de esta celebración, porque es una celebración mayormente que se ha difundido por la tradición católica, pero aún así es celebrada también por todos los cristianos del mundo. Ahora, de niño, tengo que decir, aunque íbamos a la iglesia católica, íbamos al templo, íbamos con las ramitas, de niño no sabía qué significaba el Domingo de Ramos, solamente sabía, tampoco de adolescente le presté mucha atención, aunque fui monaguillo y todo dentro de la iglesia, pero tampoco le presté mucha atención. Ya saben que uno puede venir a la iglesia y no enterarse de mucho, pero bueno, estás ahí calentando el asiento por lo menos. Pero bueno, ahora de grande sí conozco un poquito más sobre la historia de por qué se celebra el Domingo de Ramos, que tiene que ver con nosotros y qué hizo Jesús ese día, por qué es tan celebrado. Tal vez mis primeros recuerdos de esos domingos fue estar sentado ahí en los asientos alargados de las iglesias y sosteniendo ahí mi ramita, el ramo, y cuando el sacerdote dijera la orden, habría que alzarlo y en algunos casos gritar Hosana, Hosana en las alturas, y todo el mundo batir los ramos como tal. Hasta ahí llegaba. Tal vez entendía en muchos momentos lo suficiente cuando leían la historia de que Jesús estaba entrando en Jerusalén y que las personas estaban usando esos ramos para darle la bienvenida. Pero no fue hasta hace unos años, como digo, que comencé a entender el significado de lo que sucedió en esa fecha y por qué es tan profundo para los seguidores de Jesús. Y es que debemos entender, debemos conocer la historia, debemos saber por qué es hoy en día una fecha importante y por qué marca el inicio de la Semana Santa, ¿no? Porque esta semana que viene es el inicio de la Semana Santa y el domingo tal vez es el día más importante celebrado por todos los cristianos, cuando Jesús resucita, ¿no? Cuando muere ese fin de semana y resucita y tendremos ese día de Pascua. Pero bueno, para comenzar, quiero estar leyendo la historia que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 12. Tienen aquí los versículos en la pantalla para el que no tenga Biblia o no use la versión que yo uso en las prédicas. Dice así, Juan capítulo 12, versículo 1 y algunos versículos que puse para poder entender mejor la historia. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Este capítulo 12 y los primeros 2 versículos dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. Era una pequeña villa a unos pocos kilómetros de Jerusalén, más allá del monte de los olivos. Tal vez si has leído un poco más de la escritura. Allí compartió un tiempo con Marta, María y Lázaro, que eran hermanos. Se había extendido, y como hemos leído, se había extendido mucho el rumor, la historia de que Jesús había resucitado a Lázaro. Y es un hecho que tenemos en nuestras escrituras, en la Biblia. Multitudes curiosas querían ver ese milagro, porque hermanos, tal vez el milagro de sanar sea impresionante, tal vez el milagro de curar heridas es impresionante, mucha gente se sorprendía, pero el milagro de traer a alguien de entre los muertos era algo inimaginable hasta ese momento. No, era muy pocas veces que se había visto un milagro así, muy pocas contadas veces que tenemos en la escritura, pero Jesús lo había hecho con Lázaro. Entonces obviamente las personas querían conocer quién era este Jesús, cómo había podido resucitar a una persona. Ya se había extendido los rumores de sus sanidades, de sus palabras, y por eso multitudes lo seguían. Pero el milagro de la resurrección de Lázaro fue, por así decirlo, un antes y un después en la historia de Jesús, porque no se había visto anteriormente. Y muchas multitudes curiosas querían conocer a esa persona, querían ver quién era Jesús. Ahora, ¿es algo alejado de lo que Jesús venía a hacer? Para nada. Si tú lees en Juan capítulo 11, Jesús ya le había dicho a la hermana de Lázaro, a Marta le había dicho en el versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Cuando Marta dijo, sí, lo creo, después Jesús realiza el milagro de la resurrección de su hermano Lázaro. Entonces Jesús ya estaba declarando, ¿no?, que Él es la resurrección y la vida. Aunque estemos muertos, viviremos eternamente en Él. Y eso es algo maravilloso para nosotros. Hoy quisiéramos ver algún milagro de alguna resurrección para comprobar el poder de Dios. Pero Jesús ya nos ha dejado en su palabra que ese milagro sucederá cuando Él venga por segunda vez, donde resucitaremos todos y viviremos eternamente
con él. Ahora, Jesús había impactado a la sociedad de ese momento con muchas señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque quería confirmar su ministerio, quería confirmar a las personas quién era él. ¿Por qué? Porque somos desconfiados. ¿Quién de ustedes no es desconfiado? Todos somos desconfiados. Si nos viene y nos cuentas una historia, lo primero que hacemos es dudar de la veracidad. Y si tiene historia y es fantástica y muchas cosas ahí, tú dices, bueno, este me está tomando el pelo o cree que yo soy un niño. Dudamos de las historias, dudamos de los personajes, dudamos de los milagros que puedan pasar en tu vida. Queremos comprobar científicamente, con hechos, palparlo para decir es verdad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús a lo largo de su ministerio? Hacer señales, prodigios y milagros para confirmar quién era él, que era el Hijo de Dios y que venía a rescatar a la humanidad. Ahora, dice en Juan capítulo 30, en el Evangelio de Juan capítulo 30, versículos 30 y 31, dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Es decir, que los ejemplos, los milagros, las historias que tenemos en los evangelios nos sirven para creer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías, dice el apóstol Juan. Para que sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Y es que Jesús da vida eterna, pero aún así nos da vida a quien estamos muertos en nuestros pecados, a quien no sabíamos que estábamos alejados de Dios. Jesús nos vuelve a traer a la luz. Entonces, teniendo esta introducción, ¿no?, de lo que Jesús estaba aconteciendo, de cómo él había ido a visitar a Lázaro, cómo multitudes habían conocido ya la historia de quién es Jesús, que había resucitado, es que comienza nuestra historia de hoy. Es que comienza la entrada triunfal a Jerusalén. Y vamos a leer esa historia. Dice en Juan capítulo 12 así, versículo 12 en adelante: al día siguiente, cuando la gran multitud había venido a la fiesta, la que habíamos leído anteriormente, oyó que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaban con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Entonces Jesús estaba entrando a Jerusalén. Las historias de Jesús ya eran conocidas alrededor de todas las localidades circundantes. Jesús era bastante famoso, hermano. Era bastante famoso. Era una persona que donde pasara ya tenía mucha fama por sus milagros, por todo lo que había hecho a lo largo de su ministerio y sobre todo por las palabras tan confrontantes que tenía con las personas y cómo ellos daban cuenta de quién era, de que era el Hijo de Dios. Entonces las personas estaban recibiendo a Jesús con alegría, estaban con sus hojas de palma, salieron a recibirlo, gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, algo muy importante, quiero centrar mi atención en las primeras palabras: al día siguiente de esta fiesta. Ahora, ¿qué es lo más importante para entender y poder comprender este significado de lo que estaba pasando en esta Semana Santa que vamos a celebrar? Tendremos que viajar 3.500 años atrás en el tiempo del Éxodo para saber por qué es tan importante esta fecha. Y es que al final de los 400 años de la esclavitud de Israel en Egipto, dio la nación Dios algunas instrucciones específicas. Dice así la palabra: hablen toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto de 1 año, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. Esta era la preparación que debía hacer Israel para el último castigo que Dios tenía contra Egipto. Aquel castigo donde Dios iba a matar a los primogénitos de cada persona de Egipto e incluso los primogénitos de los animales. Dice así: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal
para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Será un día para recordar. Cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Para siempre. Éxodo capítulo 12, versículo 12 al 14. Es lo que se conoce como la primera Pascua de Israel. Y marcaba un acto de obediencia y confianza por parte del pueblo hacia Dios. Y fue gracias al sacrificio de estos corderos sin mancha, sin defecto, que el pueblo pudo salir sin ninguna pérdida de ningún hijo de Egipto. Y fue como Dios dio el último castigo a Egipto para que liberara a su pueblo de la esclavitud y pudiesen salir hacia la tierra prometida. La Pascua ha sido un evento, hermanos, de transformación del judío desde ese entonces. Y es celebrado cada año por judíos y cristianos alrededor del mundo. Ahora, para nosotros, obviamente con otro significado que para los judíos, pero seguro conocerán más el domingo que viene, que es una prédica en específico sobre eso, y no quiero adentrarme mucho. Pero si volvemos a la escena en Juan, y ahora con este trasfondo podemos pensar mejor en la historia que estaba pasando. 6 días antes de la Pascua, Jesús estaba en Betania. Al día siguiente sería la misma fecha en que los israelitas llevaban a su casa a los corderos sin defecto. Ese es el día siguiente que Jesús está entrando a Jerusalén. Es el día en que todo el pueblo de Israel buscaba y ya tenía preparado el cordero para presentarlo al templo. Cerca de 1500 años después de la primera Pascua en Egipto, Jesús entraba en Jerusalén en un asno. Las multitudes que se encontraban en Jerusalén para celebrar la Pascua, que eran bastantes, lo recibieron con hojas de palmas gritando Hosana, que significa sálvanos, ¿no? Sálvanos o salve. Hay una prueba rápida, pero significa sálvanos o salve. Entonces podrían estar diciendo sálvanos o salve, salve rey. Es decir, era un acto de humillación y adoración a la persona. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Como dato curioso, lo hemos cantado hoy en 2 canciones y ha sido muy bueno para recordar tal vez lo que estaba pasando en ese momento. Ahora, incluso en Mateo capítulo 21, versículo 8, encontramos más información sobre este evento. Dice así: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Es decir, estaban dando todo el camino a Jesús para que pasara sobre los mantos y sobre las ramas. Este acto que estaban haciendo las personas solo era reservado para reyes y conquistadores como muestra de su adoración a ellos, de su admiración hacia ellos. Fue lo que hicieron con el rey Jehú de Israel en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Tendían sus mantas en su camino. Es decir, la gente estaba convencida de que Jesús significaba el rey. En ese momento estaba significando que era el rey de Israel, era el rey de Judá que venía a rescatarlo. Y Jesús estaba cumpliendo en ese momento la profecía de Zacarías. Cuando tú lees en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice así: tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Era una profecía que los judíos estudiaban desde niños, porque era una profecía mesiánica. Acuérdense que los judíos estaban esperando al Mesías, a que los liberara del yugo que tenían en ese momento con Roma. Roma los tenía sometidos, lo tenía casi esclavizado, lo tenía como súbdito y ellos querían al Mesías para que los liberara. Entonces la idea con Jesús es que ha llegado el rey, ha hecho milagros, ha demostrado su poder, ha incluso resucitado, ha sanado. ¿Quién más que este Jesús para liberarnos de los romanos? ¿Quién más que este que seguro nos armará, nos preparará y nos liberaremos de Roma? Entonces ellos estaban dando entrada a Jesús como un rey, como un salvador, pero un salvador terrenal, un salvador para ellos ser liberados como nación. Lo que no vieron, hermanos, y que nosotros ahora debemos y tenemos que ver, es que la selección de Dios, de Jesucristo, era como el último cordero para ser sacrificado en la Pascua. Un cordero sin mancha, un cordero sin defectos, es decir, un cordero que no realizó ningún pecado en su vida, que pecado no hubo en su vida. Y aún así se sacrificó por nosotros. El evento, el escenario, estaba preparado para los eventos de esa última semana de su vida. Iba a ser la última semana de la vida de Jesús, desde esa entrada a Jerusalén hasta su posterior muerte, su crucifixión, muerte y resurrección, donde más iba a sufrir Jesús. Tan solo pocos días después de este acontecimiento,
se calcula que más de 250.000 corderos iban a ser sacrificados en el templo por la Pascua, en los atrios del templo, conforme a las instrucciones que acabamos de leer en Éxodo 12. Pero sería Jesús el único cordero sin mancha realmente clavado en una cruz por nuestros pecados. Entonces, ¿qué se celebra el Domingo de Ramos, hermanos? ¿Qué se celebra en esta fecha? Recordamos en este Domingo de Ramos la entrada triunfal en el que Cristo, nuestra Pascua, fue apartado como el cordero sin mancha y sin defecto para ser sacrificado por el perdón de nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, cuando el apóstol Pedro está escribiendo a los creyentes, dice así en el versículo 18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro y plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. El rescate que pagó Dios, ¿en qué consistió? En la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, para nosotros, para el cristiano, para el creyente, Jesús es ese Cordero. Con la diferencia, hermano, con la diferencia que Jesús, ¿cómo hizo ese sacrificio? Lo hizo voluntariamente, con conciencia. Y es lo más bonito, porque claro, el pueblo cumplía la ley en Éxodo 12. Llevaban al cordero sin mancha, perfecto, para ser sacrificado. Pero era un cordero que obviamente no tiene decisión propia, que va a hacer lo que el dueño le está mostrando. Va a ir hacia donde le está mostrando el dueño y va a ser sacrificado. Pero lo más impresionante de Jesús es que conociendo al ser humano, conociendo que nos hemos desviado de Dios, que vamos por nuestra propia cuenta, aún así quiso sacrificarse por amor a nosotros. Y es aún más impresionante ese acto de Jesús. Es por ello que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él, exclamó, he aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que quita nuestro pecado. La entrada triunfal de Jerusalén se debe convertir este Domingo de Ramos en una entrada triunfal para el cristiano en su vida. Como Jesús, después de 3 años de ministerio, de enseñar, de sanar, de guiar a personas, estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Es lo más hermoso. No se trata solamente, porque es muy bonito, cuando va sobre todo a la iglesia católica que están ahí agitando las palmas, o que las personas van con sus palmas en las calles. Es muy bonito ese acto, pero ese acto no debe quedar allí. No serviría de nada que nosotros estuviésemos dando en la entrada palmas, ramos a todo el mundo y que aquí agitáramos los ramos si Jesús no ha hecho un cambio verdadero en tu vida, si Jesús no ha entrado verdaderamente en tu vida, si Jesús no ha impactado tu vida a través de sus enseñanzas. Obviamente para ese impacto, para que ese impacto tenga eficacia en tu corazón, en tu vida, debes conocer a Jesús. ¿Qué estaban haciendo las personas en esa fiesta? ¿Por qué se aglomeraban para ver a Jesús? ¿Por qué? Porque querían conocerlo. Querían conocer a la persona que estaba realizando tantos milagros. Querían conocer a la persona que había sanado. Querían conocer al que decía que era hijo de Dios. Querían conocer al Mesías. Hoy en día tal vez vemos en muchos lugares que las personas no se aglomeran para conocer a Jesús. Las personas no luchan para ver quién es Jesús. A veces uno invita, uno dice algo y no te quieren escuchar. Si quieren ir de largo. A mí no me hables de esas cosas. No quiero saber nada de eso. Yo no creo ni siquiera en Dios, dicen algunos. Y es que no conocen la historia de Jesús, no han visto el impacto que Dios quiere tener en la vida de las personas, no se han dado ni siquiera la oportunidad de ver quién es Jesús a través de su vida, a través de sus palabras, y a través de eso que tienes en tus manos, en tu móvil, en tu tablet o aquí en la pantalla, que es la Escritura. Jesús se lo dijo a Pilato cuando estaba siendo interrogado por él antes de morir. Juan capítulo 18, versículo 36 dice así, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Es que las personas en ese tiempo, en ese momento, querían que el reino del Mesías fuese ahí, Judá, que volvieran a ser un reino grande, que volvieran a ser una nación grande, que volvieran a conquistar tierras, que no fuesen sometidos por los romanos. Y es por ello la decepción de los judíos con este Mesías. Por eso es que muchos lo rechazaron, por eso es que muchos no creyeron en él, porque este Mesías no es el rey que esperábamos. Este Mesías no nos está sacando de Roma, no nos está libertando como nosotros queremos. Viene a hablar de cosas espirituales.
Ya basta de cosas espirituales, dijeron ellos. Ya tenemos el templo allá, yo quiero que me saques aquí y que nos liberes de Roma. No entendían la misión de Jesús, como muchos de nosotros podemos no entender la misión de Jesús. Nosotros a veces solo entendemos a Jesús como aquel donde vamos y frotamos una lámpara y necesitamos que nos hagas este milagro, Dios. Necesitamos que me ayudes con este trabajo a salir de acá. Necesito que me ayudes a abrir otro trabajo porque este no me gusta. Necesito que me consigas esto. Necesito que me ayudes con esta enfermedad. Y no digo que no sea mal. No digo que esté mal. Quiero decir que vayamos a Jesús, que vayamos a Dios para pedir estas cosas. No digo que esté mal, pero ese no debe ser nuestro fin. Porque si ese es tu fin, te vas a encontrar con lo que le pasó a los judíos. ¿Qué les pasó a ellos cuando Jesús no cumplió sus expectativas? Lo rechazaron. De gritar Hosana, Hosana, ¿qué comenzaron a gritar unos días después? Crucifíquenlo. Ya no nos gusta ese rey, para la cruz. Ya no nos hace lo que queremos. Allá, que se muera. Entonces mucha gente, como ve a Dios como una lámpara mágica que tiene que realizar milagros, cuando Dios dice que no, se olvidan de Dios. Entonces ya no me sirve. Ya no es el Dios que yo quiero. Ya no es el Dios todopoderoso. Ya me alejo de Él porque me dijo que no. Y es allí que debemos confrontarnos y decir, Jesús realmente ha entrado en nuestra vida, pero si ha entrado realmente en nuestra vida, sabemos su mensaje, conocemos qué quiere Jesús con nuestra vida. Porque es claro, hermano, Jesús quiere que nuestra vida sea cambiada. Jesús quiere que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y podamos adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. No debemos malinterpretar a Jesús como los judíos lo hicieron. Tienes en tus manos, y por eso es que siempre invitamos. Los domingos está bien conocer aquí la Escritura como la exponemos. Los martes está aún mejor porque compartimos en grupo. Pero estaría aún mucho mejor que tú leyeras en tu casa, que conocieras a leer, que comenzaras a leer, quiero decir, los evangelios, conociendo las historias de Jesús, conociendo su vida, viendo cómo Jesús enfatizaba ese reino espiritual, ese corazón de nosotros que tiene que estar en manos de Dios. Si no conocemos a ese Jesús, por más que estemos aquí asistiendo juntos y cantando, no va a haber un cambio verdadero en tu vida. Por más que no conozcas a Jesús, no vas a poder cambiar en tu vida, por más que lo intentes. El cambio se tiene que dar a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entra en nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida. Hermano, hoy en día el mundo celebra la entrada triunfal de Jesús. Y es más cuando debemos ver pasajes como este de en Apocalipsis 3:20. Jesús hablando decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Jesús en esa puerta? ¿A quién está llamando? Nos está llamando a nosotros y está en la puerta ¿de dónde? De nuestro corazón. Está tocando ahí la puertica. Ábreme. Tal vez en algún momento has abierto, pero volviste a cerrar. Tal vez en algún momento abriste, cenaste con él y después le dijiste, me decepcionaste, Dios, anda para afuera. Ya voy a cerrar otra vez la puerta. Jesús, hoy que celebramos el Domingo de Ramos, está entrando. Quiere entrar a nuestra vida. Quiere que si está allí contigo, pero tal vez no le has prestado atención, tal vez lo has dejado en un segundo lado, tal vez te has enfocado en tu trabajo, en tus estudios, en querer que tu familia mejore, en que tú mejores y has descuidado la parte espiritual. Jesús vuelve otra vez a decirte, yo estoy aquí. Yo di mi vida por ti. Abrir esa puerta, hermanos, pasa por entregar realmente nuestra vida, no por calentar el asiento que tienes aquí. Nos alegramos cuando en la iglesia ya no caemos ninguno más, cuando están todos los asientos llenos, pero si estás aquí solo calentando el asiento, ya no nos gusta. Personalmente no nos gusta, porque queremos es que Jesús reine en tu vida, que Jesús realmente esté allí, que estés transformando tu vida, que estés yendo a Él en tus momentos de necesidad, en tus momentos de alegría y que Él sea tu sostén. No los que están aquí, aunque somos sostén de todos, aunque queremos ser una familia, Jesús debe ser el principal. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo escribe sobre Jesús diciendo así en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y me encanta esta parte, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Me gusta porque el apóstol Pablo lo hace personal. Por mí. Jesús se entregó por mí. Jesús entró en Jerusalén ese Domingo de Ramos por mí. Jesús sabía que en una semana iba a morir, iba a ser crucificado, iba a pasar el peor dolor que un ser humano podía pasar sin tener culpa, pero lo hizo por amor a mí. A veces que
nos perdemos en la generalidad. Lo hizo por la humanidad y no me veo a mí. No, lo hizo fue por mí, por Gustavo, por mí que estoy aquí parado, por ti que estás allí sentado. Jesús lo quiso hacer por amor a ti, para que las siguientes generaciones, como leímos en el Evangelio de Juan, esto está escrito para que ustedes crean en el Mesías. Juan escribió sobre esa entrada triunfal en Jerusalén, escribió después sobre el Vía Crucis, escribió sobre su crucifixión, sobre su muerte y sobre todo sobre su resurrección. Está escrito eso, hermanos, para que tú hoy en día creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que entregues tu vida. Es momento de reflexionar, hermanos, si Jesús está morando realmente en nuestra vida, si estamos queriendo cambiar nuestra vida, si queremos ir más con nuestros hermanos para que como comunidad podamos ir también eternamente a los cielos. Hoy celebramos, junto con todas las personas que ves en la calle con un ramo. Tal vez nosotros no tenemos ahí la ramita para darla, pero lo más importante es que Jesús de verdad haya entrado en tu corazón, en tu vida, y que quieras buscarlo con todo lo que tú eres. Porque créeme, hermano, la gloria futura, como dice la Escritura, no se compara a lo que puedas tener en este mundo. No se compara con ganarte la lotería. No se compara con nada de lo que puedas obtener en este mundo. Nada se compara con la gloria futura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, dándole las gracias a Dios por este domingo de Ramos y que podamos fielmente servirle y sobre todo dejarle entrar a nuestra vida.